Saludamos desde el Instituto Matías Romero, tanto esta institución de la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Oficina Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica, para llevar a cabo esta mesa redonda en donde se va a llevar la presentación del comentario al Convenio 3 de Ginebra, este comentario actualizado precisamente al Convenio 3 de Ginebra, que está dedicado al trato debido a los prisioneros de guerra. Vamos a tener una sesión con 4 ponencias muy interesantes, cada una de ellas sobre aspectos del convenio y cómo el comentario actualizado se refleja en la lógica de la redacción de 1949 del convenio. Y también vamos a tener, desde luego, una explicación del proceso de redacción de estos comentarios. Tenemos 4 expertos, ahora pasaré a presentarles, pero antes quisiera señalar lo siguiente. ¿Por qué es necesario llevar a cabo este ejercicio de renovación o actualización de los comentarios de los convenios de Ginebra? Bueno, esta es una versión actualizada de los comentarios. Previamente, en la década de los años 50, entre 1952 y 1960, se llevó a cabo un ejercicio de interpretación de comentario de los convenios, pero que estaba muy dedicada a la explicación de los convenios de Ginebra y a los términos en los que en ese momento, en esa década, se venían interpretando cada una de las normas contenidas en los convenios. Entonces, existe naturalmente una necesidad hoy, en el 2020, de explicar por qué estos convenios han sido reinterpretados, no necesariamente trastocados en cuanto al contenido de la norma, pero sí reinterpretados en los últimos años por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja y de algunos expertos para brindar un comentario actualizado sobre las normas. ¿Y cómo se lleva a cabo esta actualización? Pues con base en varias fuentes. Primero, la práctica nacional, cómo los estados han llevado a cabo la aplicación de las normas contenidas en los convenios de Ginebra y también de los protocolos adicionales. Hoy nos vamos a centrar únicamente en los convenios y en uno en particular. Y también la práctica internacional a partir de decisiones que llevan a cabo las cortes internacionales que tienen que ver con normas previstas en los convenios de Ginebra cuando hablamos de situaciones de conflicto armado. También es importante tomar en cuenta que estos comentarios actualizados pues toman en cuenta el desarrollo más reciente del derecho internacional, las normas de los derechos humanos, las normas relacionadas con la igualdad de género, la inclusión a otros grupos también que no estaban específicamente mencionados o no están en los convenios, pero que sin embargo el derecho internacional ya los incluye y a través de una interpretación armónica y coherente pues son cubiertos por las disposiciones de los convenios de 1949. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio de llevar a cabo comentarios actualizados? Pues llevar a cabo una mejor comprensión de las normas que tienen que cumplir los estados para, como fin último, garantizar el respeto a aquellos destinatarios de los convenios de Ginebra, que son pues las personas que son víctimas en medio de los conflictos armados, los menos protegidos, quienes han dejado las armas y, en fin, el objetivo último de estos convenios es brindarles esa protección que fue prevista desde el momento en que se inició su negociación. ¿Cómo se revisan los comentarios? ¿Cómo se elaboran los comentarios para revisar los convenios? Hay un trabajo sistémico, coherente, en el que se incorporan todas las normas disponibles, tanto de la literatura como de las interpretaciones judiciales que ha habido a lo largo de los años que median entre 1949 y el día de hoy, para precisamente llevar un comentario y una opinión actualizada sobre cada uno de estos tratados internacionales. Y el proceso pues es un proceso
que encabeza y lidera el Comité Internacional de la Cruz Roja como garante y promotor de los convenios, pero que también toma en cuenta la opinión de grandes juristas, de académicos y como mencionan también de tribunales que a partir de su trabajo van enriqueciendo la interpretación de estos convenios. Entonces, esa es, digamos, la introducción para nuestro evento de esta mañana de México, en la tarde en Ginebra, en Europa. Y tengo el enorme gusto de que nos acompañen 4 ponentes muy especiales para nosotros y a quienes les estoy dando el uso de la palabra en el siguiente orden. En primer lugar está con nosotros Jean-Marie Enquet, quien es el jefe del proyecto sobre los comentarios del Comité Internacional de la Cruz Roja. Él nos hablará del proceso de redacción de los comentarios. Jean-Marie es doctor en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, la GW. Es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia y licenciado en Derecho de la Universidad de Bruselas. Anteriormente fue director del proyecto del Comité sobre Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario y también ha publicado varios libros y artículos sobre derecho internacional humanitario y derechos humanos. Entonces, estamos frente a un experto en la materia y le damos en primer lugar la bienvenida. Gracias, Jean-Marie, por participar en este evento y te damos el uso de la palabra para que nos compartas este proceso de redacción de los comentarios. Adelante. Muchas gracias, Alejandro Alday. Buenos días a todos que nos siguen en línea. Me alegra participar en esta mesa redonda y agradezco al Instituto Matías Romero para darnos la oportunidad de presentar la actualización de este tercer comentario al tercer convenio de Ginebra. Como se ha dicho, los comentarios iniciales, los comentarios que se llaman también comentarios PICTE, fueron publicados en los años 50. La versión original fue publicada en francés entre 1952 y 1959. El comentario al tercer convenio fue publicado en 1958. Entonces, fueron publicados inmediatamente después de la adopción de los convenios de Ginebra en 1949. Y estos comentarios iniciales eran basados, lógicamente, en la práctica anterior, la práctica que existe en este momento, y los trabajos preparatorios de los convenios de Ginebra. La práctica anterior, sobre todo la práctica durante la Segunda Guerra Mundial para los conflictos armados internacionales y también las guerras civiles en España y Grecia para los conflictos armados no internacionales. Como sabéis, la mayoría de las reglas en los convenios tratan de los conflictos armados internacionales. Y también hay una regla muy importante, el artículo 3 común, sobre los conflictos armados no internacionales. Pero entonces en los años 50, cuando estos autores del CICER han escrito estos comentarios, no había mucha práctica en la aplicación y la interpretación de los comentarios, porque los conflictos que nosotros conocemos, conflictos internacionales como entre Irán y Irak, o Eritrea, Etiopía, o la invasión del Irak por Estados Unidos, no existen en este momento. Entonces, los comentarios iniciales se han basado sobre todo en la práctica anterior y los trabajos preparatorios. También la mayoría de los autores del CICER en este momento habían participado en estos trabajos preparatorios, trabajos que han comenzado en el año 1946 con una conferencia de la Cruz Roja, de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. En 1947, conferencia de expertos gubernamentales
48 Conferencia Internacional de la Cruz Roja y después, por final, 49 la Conferencia Diplomática de Ginebra que adoptó los convenios de Ginebra. Y todas estas personas, Jean Pictet y sus colegas del CSR, habían participado en estas conferencias y trabajos preparatorios y entonces es lógico que se han basado el comentario en estos trabajos. Bueno, ahora estamos unas 60 o 70 años más tarde y los comentarios, como se ha dicho, están desactualizados y también están incompletos, porque hay muchísimos temas que existen hoy en día que no están comentados en estos comentarios iniciales. Y es por que el CSR inició un proyecto para actualizar sus comentarios, y hasta ahora hemos publicado el comentario actualizado al primer convenio sobre enfermos y heridos en 2016, el comentario al segundo convenio sobre enfermos, heridos y náufragos de los conflictos armados en el mar, que hemos publicado en 2017. Y este año, en junio, hemos publicado entonces el comentario actualizado al tercer convenio de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra. ¿Cuál es el método para interpretar hoy en día los convenios de Ginebra? Es el método que se aplique a todos los convenios. Es decir, el método de interpretación basada en el convenio de Viena, se dice así, Viena, sobre el derecho de los tratados, los artículos 31 y 32. Sobre todo, dicen que los tratados deben ser interpretados de buena fe y conforme al sentido corriente de los términos en su contexto y a la luz de su objeto y su fin. Y sobre todo y también tomando en consideración toda práctica ulterior y otras normas relevantes del derecho internacional. Estas son las palabras del convenio de Viena: práctica ulterior y otras normas relevantes. Y como se ha dicho por el señor Alejandro Alday, después de la publicación de los comentarios iniciales, hay mucha práctica ulterior en la aplicación y la interpretación de los convenios de Ginebra. Son algunos 70 años de práctica que no fueron reflejados en los comentarios iniciales, que están reflejados en los comentarios actualizados. Y en el tema de otras normas relevantes del derecho internacional, también hay muchos desarrollamientos, evoluciones desde 1949, como también ha dicho el profesor Alday, en el tema de los derechos humanos, derecho de la protección de los refugiados, o el derecho internacional penal, y también en el tema del derecho internacional general, como las reglas sobre la responsabilidad de los estados. Todas estas reglas no existían en el momento de la redacción de los comentarios originales. Hoy entonces están reflejados, los hemos tomado en cuenta en la actualización de estos comentarios y en la interpretación de estas normas de los convenios de Ginebra hoy en día. Y al final, como medio complementario, el convenio de Viena menciona los trabajos preparatorios. Entonces, la práctica ulterior y otras normas relevantes son fuentes de interpretación más importante que los trabajos preparatorios que servían como base de interpretación en los años 50, como lo he dicho. Entonces, es un poco el revés del comentario inicial, que fue basado en la práctica anterior y trabajos preparatorios. Ahora es práctica ulterior y menos importantes son los trabajos preparatorios.
Eso es el método de interpretación y el proceso de actualización. Entonces, hemos empezado por investigaciones sobre exactamente esta práctica estatal, la jurisprudencia, publicaciones académicas y también los archivos del CSR, que refleja práctica sobre todo en el tema de los prisioneros de guerra, de las visitas del CSR a los campos de prisioneros de guerra, encampamentos de prisioneras de guerra en varios conflictos armados después del año 1949. Y en este base hemos escrito proyectos de nuevos comentarios que fueron revisados por un comité editorial que consiste de 3 juristas del CICR y 3 juristas exterior. Y después hemos enviado los comentarios con por el comentario al convenio 1 y convenio 2 a un grupo de pares, para la revisión por pares, y estos pares, unas 50 expertos, tanto practicantes que académicos del mundo entero, incluyendo evidentemente expertos de América Latino, como de Colombia, del Perú, de Argentina y también de México, para revisar y comentar estos proyectos. Y en este base, basándonos en los comentarios de los pares, hemos discutido con el comité editorial una discusión final antes de adoptar y de publicar los comentarios actualizados. Y entonces ahora hemos terminado el trabajo sobre el tercer comentario y hemos empezado en este momento mismo el trabajo de las investigaciones sobre la práctica y todo esto para actualizar el comentario al cuarto convenio de Ginebra y después también los protocolos adicionales 1 y 2 de los años 77. Y con estos comentarios son mis palabras finales de esta pequeña presentación. El objetivo es servir como una herramienta para los practicantes y los académicos para mejorar, para una mejor comprensión y una mejor aplicación del DIH, que continúa a ser necesario para la protección de las víctimas de los conflictos armados. Esta es la finalidad última de este proyecto, es servir la protección de las víctimas de los conflictos armados que desafortunadamente continúan a surgir en el mundo entero. Muchas gracias. Me alegra escuchar las presentaciones de los otros y las preguntas al fin. Muchas gracias. Al contrario, Jean-Marie, muchas gracias por esta explicación sobre cuál es el proceso de redacción. Y sobre todo yo retomaría 2 o 3 elementos de tus palabras. En primer lugar, el rigor de este proyecto académico tan grande que lleva a cabo el Comité Internacional de la Cruz Roja, incluyendo pues, su propio análisis, la práctica de tribunales, el desarrollo del derecho a partir de trabajos académicos y de otros cuerpos como pues, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, con una finalidad específica que es dotar de una interpretación actualizada a aquellos que tienen que dar cumplimiento con las normas de derecho internacional humanitario. Esto es muy importante para quienes nos siguen a través de Facebook Live. Las normas del DIH tienen que ser implementadas a nivel nacional en todos los estados, parte de los convenios, y prácticamente todos los países son signatarios de estos convenios de Ginebra. Entonces, es de la mayor relevancia, tanto para el estudio, desde la academia o de los trabajos universitarios, pero también para que las instituciones oficiales de los gobiernos y muy particularmente Fuerzas Armadas tengan claridad sobre hasta dónde llega la norma a partir de una interpretación actualizada de aquello que se redactó en 1949, porque ha sido
enriquecida a partir de desarrollos normativos, de decisiones judiciales y de del propio estudio académico y de la literatura jurídica contemporánea. Entonces, de gran valor también el utilizar las reglas de la Convención de Viena para llevar a cabo la interpretación de los tratados, y de ahí que pues este proyecto tiene una enorme solidez para quienes están vinculados o quienes estudian el derecho internacional humanitario. Muchas gracias de nuevo. Y pasamos ahora con el segundo de nuestros expositores, quien es, y me da mucho gusto además presentar al maestro Alejandro Celorio Alcántara, quien es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Alejandro es un miembro del Servicio Exterior mexicano, pero también es abogado, es un abogado egresado por la Universidad La Salle, aquí en la Ciudad de México. Es maestro por la Universidad de California en San Francisco en Derecho. También tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Houston sobre Derecho estadounidense. Entonces, Alejandro nos va a compartir el tema sobre las personas fuera de combate, la variación de los prisioneros de guerra en los últimos años y la importancia que tiene este convenio número 3 en interpretaciones sobre la naturaleza de los conflictos. Este es un tema que se discute ampliamente en el ámbito internacional. Entonces, tenemos el privilegio de que el consultor jurídico de México nos dé un comentario sobre ello. Gracias, Alejandro, bienvenido, y te damos el uso de la palabra. Muchas gracias, Alejandro, y gracias al Instituto Matías Romero siempre por estar a la vanguardia de las discusiones tan necesarias y tan oportunas como los comentarios al Convenio 3 de Ginebra. Felicidades al Comité Internacional de la Cruz Roja. Estos comentarios son muy oportunos y muy necesarios, que, como es evidente en la actualidad, la guerra no es como se pensaba y como se hacía hace décadas. Ahora difícilmente encontramos, aunque sucede, como lo vimos el fin de semana, entre que un país A ataca a un país B, y es muy claro y muy distintivo cómo son las Fuerzas Armadas con cierto uniforme y con cierta bandera en sus uniformes y el tipo de armas que usan, y del otro lado otro tipo de grupo armado, donde es muy evidente qué tipo de conflicto nos encontramos. La realidad ahora es que en los países no únicamente han surgido actores no estatales que tienen alto poder de fuego y que pareciera que representan algún tipo de grupo armado. Se interviene también estados en conflictos armados no internacionales, pero no porque quieran atentar contra la soberanía del otro estado, sino por llamados del mismo estado que está teniendo este tipo de retos internos armados por un acuerdo político. Entonces, es muy complejo el tema de prisioneros de guerra en la actualidad. No es tan claro como la detención de un extranjero que invadió el territorio soberano y por lo tanto podría aplicarse el derecho internacional humanitario, y después de otorgarle todos los beneficios y privilegios como prisionero de guerra, proceder con su repatriación al Estado después de cierto tiempo, cuando concluyeran las hostilidades. Ahora estamos frente a la realidad en la que hay, como mencionaba, actores no estatales involucrados en actividades que podrían considerarse bélicas, armadas. Tenemos también el tema de los mercenarios, extranjeros contratados por alguna de las partes en conflicto en determinado estado o en conflictos entre estados, y el tema de las empresas de seguridad privada, ¿no? Me parece que los desarrollos a partir de la guerra en Irak son buena referencia para imaginarnos a qué nos enfrentamos ahora cuando hablamos de prisioneros de guerra, y si un mercenario valdría la pena discutirlo, y ahí doy la bienvenida de nueva cuenta a los comentarios. Si un mercenario es un prisionero de guerra, si un miembro de una fuerza privada de protección a agentes diplomáticos en determinado estado puede ser considerado prisionero de guerra, o si la intervención de estos determinados actores tendría que ser juzgada y perseguida bajo el derecho penal vigente en los estados donde se generan las acciones hostiles.
Los elementos del artículo 4 para que un individuo sea considerado prisionero de guerra son 3. Debe de existir una estructura jerárquica, debe de existir un signo distintivo y el elemento de la aportación abierta de armas. Estas 3 características podría uno pensar que se sigue dando incluso en organizaciones no estatales, organizaciones quizás involucradas en actividades terroristas o con una fuerte posición ideológica. No obstante, me parece que el artículo 4 se sigue refiriendo a la tradición de estados soberanos de otorgarle a sus fuerzas armadas la autoridad como sus agentes de su soberanía para desplegar acciones bélicas u hostiles en contra de otro estado. Aquí valdría la pena reflexionar sobre la definición de conflicto armado sin carácter internacional. ¿Es la definición o la nueva concepción de prisionero de guerra a la luz de los actores no estatales la que le otorga la categoría a un conflicto? ¿O es la interpretación del conflicto como conflicto armado internacional o conflicto armado sin carácter internacional la que deviene en el otorgamiento de privilegios a los actores involucrados en tal conflicto? En extremo o complejo, nuestra posición es que determinados actores que participan en acciones que podrían llamarse de insurgencia o con una intención de alcanzar un objetivo político pueden ser perseguidos actualmente bajo los códigos penales o las mismas instituciones soberanas sin necesidad de otorgarles de inmediato, aunque tengan quizás signos distintivos, desplieguen las armas de manera abierta y puedan tener alguna estructura jerárquica en cuanto a quién da las órdenes, que eso de inmediato permita la clasificación de como conflicto armado sin carácter internacional. Vuelvo a reflexionar sobre la intervención de determinados estados o coaliciones de estados en apoyo a soberanías que enfrentan el surgimiento de movimientos de actores no estatales que persiguen alguna ideología o una intención política. Es importante reflexionar a la luz de los últimos desarrollos en el mundo. Me viene a la mente el conflicto en el este de Ucrania. ¿A qué nos referimos en cuanto a la clasificación de conflicto armado no internacional y el privilegio como prisionero de guerra? Es de reconocerse que los comentarios que hace el comité tratan de dar respuesta a estos cuestionamientos, pero me parece que vale la pena ahondar a mayor profundidad y abrir más a la oportunidad a la discusión académica sobre qué privilegios se le debe de otorgar a aquellas personas involucradas en acciones hostiles que quizás no persiguen no representan a un Estado soberano, son actores no estatales, no persiguen una intención política y quizás lo único que buscan es la expresión de una ideología o, como podríamos pensar, una expresión de extremismo como sería el supremacismo blanco, ¿no? Me parece que vale la pena aventurarnos a qué sigue, qué existe en las nuevas realidades, como sería el supremacismo blanco o el extremismo nacionalista, con expresiones de terrorismo. ¿Se le otorgaría a esas personas privilegio de prisioneros de guerra si se identificara que forman parte de un grupo organizado, jerárquico, que quizás despliegan en redes sociales sus uniformes y presentan sus armas de manera abierta en redes sociales? Hasta ahí me quedaría, Alejandro, colegas, en estas reflexiones, agradeciendo al comité su esfuerzo, pero sí dejando la incógnita sobre que la realidad se mueve demasiado rápido y no debemos de quedarnos constreñidos con esta idea de conflicto armado no internacional, prisionero de guerra y cómo uno detona la clasificación del otro, porque cada país tiene su estructura jurídica disponible y hay cosas que pueden responder bajo el derecho doméstico sin necesidad de atender o de sustentarlo con base en los convenios de Ginebra. Muchas gracias.
Al contrario, consultor, muchas gracias por estas reflexiones y esta invitación, sobre todo, a pensar sobre lo que sigue, dada la realidad en las relaciones internacionales y en los conflictos de los dos tipos, ¿no? Has mencionado con toda claridad la guerra de Irak y vaya que puso sobre la discusión el tema de los prisioneros de guerra. Recordamos pues en aquel momento el episodio de Abu Ghraib, un episodio muy desagradable y muy condenable, que generó una interpretación sobre las condiciones de protección de los prisioneros de guerra y también a la par o casi a la par la situación de aquellas personas que eran consideradas miembros de una organización terrorista y que fueron encarceladas durante muchos años en una prisión en Guantánamo, y las interpretaciones nacionales que se hicieron en ese momento por parte de las autoridades del Ejecutivo y de las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Bueno, eso marcó sin lugar a dudas una época, pero hoy en día estamos frente a nuevos fenómenos. Tú acabas de mencionar un par, el extremismo violento y la gente con la creencia del supremacismo racial, supremacismo blanco en particular. Entonces nos dejas ahí tarea pendiente a todos los que estamos dando seguimiento a estos temas sobre cómo clasificar a ciertos actores que pueden tener una incidencia dentro de un conflicto o generar una situación de conflicto para determinar si el actor define el conflicto o el conflicto define las garantías que deben pues de dárseles de protección a las personas. Creo que es un tema bien interesante y te agradecemos esta aportación, sin lugar a dudas, provocadora para pensar un poco más sobre este tema. Vamos a dar ahora en tercer lugar la palabra a Juana Acosta, quien nos va a hablar sobre los alcances y los desafíos del Convenio 3 frente a su aplicación en contextos de conflicto armado no internacional. Ya se mencionó un poco de ese tema. Quisiera presentar a nuestra invitada. Ella es doctorante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un Master of Laws in International Legal Studies del New York University. Es maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia y por la Universidad Carlos III de Madrid. Y es abogada por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. También es profesora e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de La Sabana, así como en las universidades Javeriana, del Rosario, Militar Nueva Granada, Santo Tomás y Escuela Militar de Cadetes, en las que imparte las asignaturas sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conversaciones sobre el proceso de paz y justicia transnacional, todo ello en el contexto de Colombia. Se ha desempeñado también nuestra invitada Juana Acosta López como asesora en la Presidencia de la República en Colombia, la Procuraduría Nacional de Bolivia, la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado de Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Oficina de Naciones Unidas para la Mujer. Entonces estamos frente a una persona con enorme experiencia en estos temas y quien estamos seguros nos va a poder ilustrar sobre este alcance y los desafíos del Convenio 3. Adelante. Y de nuevo, muchas gracias, Juana, por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, primero por esta invitación y pues al Instituto Matías Romero y a la Oficina Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja por abrir estos espacios de discusión que sin duda son muy pertinentes y muy necesarios. Yo quisiera en primer lugar felicitar al Comité Internacional de la Cruz Roja por un comentario que realmente es muy interesante y muy completo y sin duda es una herramienta muy valiosa para la comprensión del convenio en el contexto global actual. Y en la presente ponencia, como lo anunciaban, yo voy a abordar algunos desafíos que considero que se derivan del Convenio Tercero y del comentario frente a la aplicación de sus disposiciones en contextos de conflicto armado no internacional, que dialoga muy bien con la intervención anterior. Y para ello yo quisiera explicar primero por qué considero que esta discusión es relevante.
Según los comentarios actualizados al tercer convenio, la mayoría de los conflictos en la actualidad son de carácter no internacional. En efecto, hoy permanecen activos conflictos armados no internacionales en al menos 20 países y al menos 16 estados mantienen más de un conflicto armado no internacional de manera concomitante. Respecto al tema que nos ocupa, en México, Nigeria, Colombia, India y Afganistán, entre otros, algunos de los actores armados han implementado prácticas de retención y algunos de estos actores han justificado estas prácticas bajo la figura de los prisioneros de guerra. Por tanto, entender las posibilidades de aplicación del Convenio 3 es altamente relevante en el contexto actual, no solo para los conflictos armados, sino también para las transiciones del conflicto armado para la paz, como la que vivimos en Colombia, para analizar el tratamiento jurídico que debe darse a estas retenciones que ocurrieron durante el conflicto. Entonces, lo primero es quizás aclarar cuál es la visión tradicional sobre la aplicación del Convenio Tercero a los conflictos armados no internacionales. Y al respecto, el CICR ha considerado que si bien en virtud del principio de distinción, los miembros de las Fuerzas Armadas estatales pueden ser considerados combatientes tanto en los conflictos internacionales como en los no internacionales, el estatuto del combatiente solo existe en los conflictos armados internacionales. Y dado que la aplicación de la figura de prisioneros de guerra es una de las prerrogativas propias del estatuto del combatiente, por tanto sería en principio inaplicable a los conflictos no internacionales. Esto es ratificado por el artículo 2 del convenio y por la regla constitucionaria 6. Sin embargo, respecto a la figura de prisionero de guerra, el comentario que estamos analizando incluye posibilidades de aplicación a situaciones de conflicto armado no internacional mediante los acuerdos especiales del artículo 3 común. Y aunque solo incluye los ejemplos específicos de potencias protectoras, sustitutos y mecanismos de conciliación, nos cierra la puerta a la posibilidad de aplicación a otras disposiciones del convenio. Y en efecto, el espíritu de los acuerdos especiales del artículo 3 común es hacer aplicables las reglas de los convenios de Ginebra a situaciones que en principio no son aplicables. Y en su comentario al artículo 3 común, el 6 ha declarado que los acuerdos pueden tratarse de muy variadas materias, extender, limitar, reconocer o crear obligaciones de derecho internacional humanitario. Por supuesto, con una limitante, y es que estos acuerdos no podrían derogar el derecho internacional humanitario aplicable, ni las disposiciones del artículo 3 común del protocolo 2 o las reglas consuetudinarias cuando resulten aplicables a un conflicto. Y al revisar la práctica estatal, realmente nos evidencian muchos acuerdos en los que expresamente se extiende la figura de prisioneros de guerra a conflictos armados no internacionales. Sin embargo, es interesante que en el caso de Sudán sí se incluyó una obligación de liberar a los prisioneros de guerra al final de las hostilidades. Así que las posibilidades que abre el comentario frente a la extensión de la aplicación del convenio 3 se enmarcan en una tendencia ya reconocida por el CICR de, primero, aplicar como derecho consuetudinario a los conflictos armados no internacionales disposiciones que inicialmente fueron pensadas para los conflictos armados internacionales. Y segundo, llenar algunos vacíos de regulación de los conflictos armados no internacionales, dado que, como es sabido, el derecho convencional aplicable a los conflictos no internacionales sigue siendo insuficiente. Ejemplos tales como el Estatuto del Combatiente, los botines de guerra o la repatriación de restos mortales están reguladas en los conflictos armados internacionales, no así en los no internacionales. Y esta tendencia también incluye posturas que han apuntado a la necesidad de unificación de regímenes para acercarse a un concepto integral de protección humanitaria más eficiente en general, especialmente dado que cada vez hay más conflictos no internacionales de larga duración y alta intensidad que se asimilan en buena medida a algunos de los conflictos armados internacionales. En este marco, entonces, yo quisiera referirme a dos asuntos que están relacionados con la aplicación del Estatuto del Combatiente en el conflicto armado y que se han debatido intensamente en Colombia, que pueden resultar interesantes también para otros países. Primero, en el conflicto colombiano, actores armados no estatales retuvieron a miembros de la fuerza pública y señalaron que esas retenciones se justificaban en la figura de los prisioneros de guerra. Sin embargo, en Colombia, no solamente la Corte Constitucional ha dejado claro que la figura de prisioneros de guerra no aplica al conflicto armado que vive el país, sino que además hay un delito en el Código Penal en Colombia, el secuestro, que tipifica la conducta. Y esto se suma al posible concurso de esta conducta, que es nacional, con dos crímenes internacionales que incluso hoy pueden ser aplicados directamente por la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue creada con el Acuerdo Final de Paz con las FARC. El crimen de guerra de toma de rehenes, que ha sido interpretado por la jurisprudencia internacional como aplicable incluso cuando se comete en contra de Fuerzas Armadas, tomando en consideración que la jurisprudencia internacional ha dicho que quedan fuera del combate una vez retenidos.
Y segundo, el crimen de lesa humanidad, encarcelamiento y otra privación grave de la libertad, que no excluye su aplicación a las víctimas que son agentes estatales, que tampoco se excluye en concurso con el crimen de guerra. Y esto se vuelve más complejo cuando se analizan que estas conductas han estado asociadas en esta práctica en Colombia a otras conductas asociadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual y homicidios en persona protegida. Incluso recientemente las antiguas FARC, en el marco del modelo de justicia transicional, reconocieron que habían cometido secuestros y que esta conducta había sido completamente contraria a la dignidad humana. Y aunque este reconocimiento es un paso muy importante, aún subsisten dudas sobre si los comparecientes de las FARC seguirán justificando o no la conducta de retención de soldados bajo la figura de los prisioneros de guerra. Y en ese sentido, en mi criterio, existen aún dos vacíos muy importantes que sería fundamental seguir abordando en las discusiones para futuros documentos y comentarios. Primero, la arbitrariedad del acto de la detención en conflictos armados no internacionales, ya que el comentario del artículo 3 común afirma que este punto aún no tiene respuestas concretas. Y dos, las condiciones de detención aplicables a las personas que han sido retenidas en los conflictos armados no internacionales, con independencia de que esa detención haya sido no arbitraria, con base obviamente en el principio de realidad y de humanidad del derecho internacional humanitario. En todo caso, ya ocurren estas retenciones, hay que ver también cómo se pueden regular las condiciones de detención. Y sobre este segundo punto, en mi opinión, no sería necesario aplicar el Estatuto del Combatiente para aplicar el principio de dignidad humana del artículo 3 común, de manera que ciertas responsabilidades que surgen de la figura del prisionero de guerra perfectamente podrían ser aplicadas a cualquier persona que sea retenida en combate. Algunos ejemplos de esto son asegurar un trato humano a las personas detenidas, lo que implica protegerlos en todo momento contra la violencia y la intimidación, proporcionar servicios de salud y de bienestar, lo que incluye alimentos y agua y atención médica, brindar condiciones de seguridad adecuadas en los lugares de internamiento. Esto implica lugares seguros frente a bombardeos y frente a otros peligros y marcar los campamentos donde están las personas detenidas. Y 4, proveer instalaciones higiénicas adecuadas. Entonces ese es un primer asunto que creo que podría ser interesante en el marco además de esta relación tan buena que hace el comentario ahora entre el derecho internacional humanitario y su convergencia con los derechos humanos. El segundo tema, que no está asociado directamente a los prisioneros de guerra, pero sí al Estatuto del Combatiente, es el relacionado con las amnistías del artículo 6.5 del Protocolo 2. La aplicación de la amnistía ha sido considerada en algunos casos como una inmunidad de combatiente retroactiva. De hecho, en 1995, el jefe de la División Legal del CICR afirmó que esta disposición equivalía en la ley del conflicto armado no internacional a lo que se conoce como inmunidad del combatiente, es decir, el hecho de que un combatiente no pueda ser castigado por actos de hostilidad. Esta apreciación, la digo porque fue muy recientemente incluida por la jueza Luz del Carmen Ibáñez de la Corte Penal Internacional en el caso Gaddafi. Y es muy fundamental esta discusión porque tal como la figura de los prisioneros de guerra, el privilegio del combatiente surge del Estatuto del Combatiente. Así, consiste en el derecho de los combatientes de participar en las hostilidades y, por tanto, implica que no pueden ser penalizados por las conductas propias del desarrollo de las hostilidades. Sin embargo, entender la amnistía como una asimilación del privilegio del combatiente, en mi criterio, y esto es para la discusión, no es acertado. En tanto, primero, tienen una finalidad distinta. Mientras el privilegio del combatiente busca que los combatientes puedan participar en las hostilidades, la amnistía, según el comentario mismo al protocolo 2 del Comité Internacional de la Cruz Roja, tiene como finalidad promover la reconciliación. Y segundo, las limitaciones son distintas. Mientras el privilegio del combatiente se limita a actuaciones propias de las hostilidades, según la regla 159 consuetudinaria, la amnistía se otorgará salvo en los casos de crímenes de guerra. Entonces tiene un espectro más amplio. Entonces, con base en todo lo anterior y para terminar, yo quisiera concluir con las siguientes observaciones sobre el comentario y para discusión y para comentarios posteriores. Primero, rescatar del comentario la muy acertada visión de seguir explorando distintas vías para extender la aplicación de ciertas figuras de los conflictos internacionales a los no internacionales, siempre que se aclare que los acuerdos especiales de DIH y otras extensiones serán legítimas cuando no sean usadas como herramientas para justificar atentados contra la vida, integridad personal y dignidad. Y en ese sentido sería interesante que se siguieran generando espacios para discutir dos cuestiones. En relación con los prisioneros de guerra, abordar a profundidad la discusión sobre lo que significa una detención arbitraria en el marco del conflicto armado no internacional y ahondar en las diferencias entre la figura de toma de rehenes y prisioneros de guerra,
con el fin de promover la aplicación adecuada del DIH en los conflictos no internacionales. Y en segundo lugar, en relación con el artículo 6.5, y dado la manera como ya se está utilizando incluso en la Corte Penal Internacional, valdría la pena aclarar la importancia, finalidades y alcance que tiene, más allá del privilegio del combatiente, derivado del Estatuto del Combatiente. Yo te dejaría ahí y muchísimas gracias. Al contrario, doctora Costa López, muchas gracias por esta intervención tan rica, tan llena de reflexión en torno a desarrollos recientes, en el caso concreto del Estatuto del Combatiente y cómo se ha interpretado en diversas circunstancias en Colombia, como lo has narrado, y también un tema que me parece muy importante que has puesto sobre la mesa, sobre las amnistías y la invocación reciente que se hizo en el caso Gaddafi en la Corte Penal Internacional. Son muchas reflexiones que vale la pena dejar, y por eso a toda nuestra audiencia les invitamos a que, si no pueden en este momento formular comentarios, pues revisen el video. Lo vamos a dejar publicado en las redes sociales del Instituto Matías Romero para que se puedan comunicar con nosotros y también con los ponentes y con la ponente para poder dialogar sobre estos temas. Creo que este punto central sobre la extensión de la aplicación del convenio en situaciones de conflicto no internacional es de la mayor validez, ¿no? Simplemente el artículo 3º común hoy en día, pues en conjunto con otras normas del derecho penal, pues puede establecer los crímenes de guerra, por ejemplo, que no estaban previstos al momento de elaborarse el convenio de Ginebra, los convenios de Ginebra, al ser un artículo común a los 4. Entonces, pues bueno, ese anuncio, dejamos el material para una reflexión en este momento o posterior, dependiendo de cada uno de ustedes quienes tienen seguimiento a esta transmisión. Vamos a dar la palabra ahora a nuestro cuarto ponente, el capitán de navío Víctor González Jáuregui, quien es de la Marina de Guerra del Perú. Él prestó servicios en diferentes unidades operacionales, administrativas y jurisdiccionales de la Marina de Guerra del Perú durante un servicio activo a lo largo de 42 años. Víctor González Jáuregui es maestro en Ciencia Política con mención en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Perú y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Ha sido jefe de clase y panelista de los cursos militar y superior en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario en San Remo, consultor de la delegación del CICR para Bolivia, Ecuador y Perú, y también ha sido perito por parte del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ha impartido conferencias internacionales y publicado diversos artículos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y el papel actual de las Fuerzas Armadas. Actualmente es docente en el Perú en diversos centros de posgrado de las Fuerzas Armadas en materias como derechos humanos, DIH, derecho operacional, el empleo de la fuerza, ciencia política y estrategia. Entonces también estamos frente a una persona que pues en la práctica profesional ha estado directamente vinculada con la aplicación de estas normas, y le damos las gracias y el uso de la palabra también al capitán de navío Víctor González Jáuregui. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Agradezco la gentil invitación del Instituto Matías Romero, de la delegación del CICR, para participar en esta mesa redonda, y también es un gusto poder ver nuevamente y encontrarme, por lo menos por este medio, con el profesor Jean-Marie Henkerts, que nos conocimos en el año 2008 en Bogotá, en la presentación de ese ahora ya famoso estudio sobre Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, ¿no? Y esas 61 normas de derecho consuetudinario que ahora son materia de estudio en diferentes centros académicos, sobre todo de las Fuerzas Armadas, en relación a la aplicación de la costumbre, y no solo de los tratados. Entonces es un gusto compartir con él. Y bueno, también quiero manifestarles que las declaraciones que yo dé esta conferencia
son opiniones a título estrictamente personal. Yo ya estuve en el servicio de la Marina, como dijo Alejandro, 42 años de servicio, y ahora me dedico a la docencia, pero sí el haber conocido y haber pasado tantos años en el servicio, creo que nos dan un cierto conocimiento para tocar estos temas. Entonces, en primer lugar, ya, aparte les debe parecer cuando me dieron el instituto a la elección de qué tema tocar, un poco raro que como un militar hablando de perspectiva de género y hablando de prisioneras de guerra. Bueno, el tema me pareció realmente un reto, porque justamente las Fuerzas Armadas son las que van a aplicar este tipo de circunstancias, son las que van a manejar este tipo de circunstancias en relación al tratamiento de los prisioneros de guerra, las prisioneras de guerra en este caso, pero vamos a ver directamente sobre la perspectiva de género. Una perspectiva de género que, como bien sabemos, recién nace o empieza a conocerse oficialmente desde el año 1995 a través de una resolución, la 50-2003 de Naciones Unidas, donde empieza a tocarse el tema de la perspectiva de género. Entonces, la primera, por favor, podemos pasar, Tere, un pequeño sumario, una perspectiva de género en lo operacional ligado a lo que es los militares, una perspectiva de género a prisioneros de guerra, prisioneras de guerra en conflictos armados internacionales, una perspectiva de género y su vigencia actual, y finalmente una visión militar del rol de los comandantes, de los superiores en la línea de comando. ¿Correcto? La primera. La que sigue, por favor. Este cuadro, espero que nos sirva para graficar de que ver la perspectiva de género en los diferentes espacios de violencia. Tenemos que tener una misión diferente. Entonces, los militares, cuando hacemos una planificación operacional, tenemos que ver cuál es el terreno donde vamos a hacer la misión. Y la misión nos va a dar lugar y nos va a dar respuestas a que van a ser distintas situaciones de diversos grupos humanos, hombres, mujeres, niños y niñas. No es que cuando hablamos de perspectiva de género estemos privilegiando o estemos únicamente monopolizando el tema en las mujeres. Un ejemplo de ello es el estudio de las profesoras, por ejemplo, Helen Durkheim y Cathy O'Brien, que hablan, por ejemplo, dentro de lo que es perspectiva de género, de las violaciones sexuales a varones que son prisioneros de guerra. Para que ustedes vean que, entonces, no centremos las perspectivas de género en que únicamente nos vamos a referir al ámbito de mujeres, sino únicamente a diferentes grupos y las necesidades que tienen frente a las distintas situaciones que viven y sus condiciones de vulnerabilidad. Entonces, la perspectiva de género es un proceso que nos permite comprender esas consecuencias que vamos a tener en lo operacional. ¿Cómo vamos a actuar cuando hacemos un planeamiento operacional, ¿no? En relación a estos grupos diferentes que nos vamos a encontrar, en relación a sus grados de vulnerabilidad y cómo les podemos dar la protección más efectiva. Entonces, cada vez que hacemos un planeamiento operacional, siempre tenemos que, al hacerlo, darnos estas respuestas. No todo es flat, no todo es plano. Tenemos que marcar diferencias y quien nos da esa luz para ver estas cosas es justamente la perspectiva de género. En situaciones de violencia, no voy a tocar la perspectiva de género en su ámbito general porque sería inagotable el tema realmente. La próxima, por favor. Entonces, la siguiente. Bien, entonces, ¿cómo funciona esta perspectiva de género en los conflictos armados internacionales? Porque estamos hablando de ese tema básicamente ahora, al tocar el protocolo, el convenio de Ginebra III. Esa visión diferente que tenemos en situaciones de conflictos armados internacionales también está ver la captura de los prisioneros de guerra, la aplicación del tercer convenio de Ginebra, hacer la distinción igualmente. En este caso vamos a enfocarnos el tema, sí, en mujeres, en prisioneras de guerra, y cuál es esa protección diferente y real que le tenemos que dar, ¿no? O sea, ahora con los nuevos comentarios sabemos que las prisioneras de guerra podemos considerar no solo a las mujeres combatientes que son aprehendidas, sino también a niñas que son capturadas y que están relacionadas con las Fuerzas Armadas. Entonces, eso indudablemente las hace vulnerables y las hacen estar o pertenecer a una situación de debilidad. Entonces, miren ustedes, de una perspectiva de género que tiene que ver con el ámbito de la situación de violencia en general, y esta perspectiva de género aplica en conflictos armados internacionales, en conflictos armados no internacionales, en otras situaciones de violencia e incluso en las etapas de postconflicto. O sea, son prácticamente 4 etapas de diferentes perspectivas
de diferentes situaciones de violencia donde aplica la perspectiva de género. Pero en este caso estamos fundando justamente y nos estamos centrando en una perspectiva de género relacionada a los conflictos armados internacionales. La próxima, por favor. La siguiente. Bien, en el análisis que hizo el profesor Hengartz, ¿no? Nos dice cómo fueron elaborando y cómo fueron discutiendo cada artículo de este comentario del protocolo del convenio 3. Ahí me dio una luz inmediatamente de que cómo estaban enfocando ellos las cosas y que indudablemente, quizás sin decirlo con toda claridad, sí estaban tocando la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque dice que cuando describen brevemente y cuando analizan cada uno de los artículos, cómo los dividen, ¿no? Y cómo la aplicación en la práctica de una disposición, miren ustedes, puede afectar de manera diferente a mujeres, a hombres, a niñas y niños. O sea, tenemos ahí realmente en ese comentario que está tomado textualmente de lo que figura en la publicación de CICR, cómo el grupo que ha dirigido el profesor Jean-Marie Hengartz toma esa perspectiva de género. Y eso ya es un buen aviso. Ya estamos haciendo distingos, ya no estamos regulando como en el año 1949 y quizás con los comentarios de Piquet de los años 60, sino estamos en una nueva época, en una situación donde tenemos que ver avances sociológicos, avances políticos, no nuevas luchas por igualdad de derechos. Entonces, vean ustedes cómo el comentario toma la perspectiva de género al decir que esas disposiciones de qué manera van a afectar a estos diversos grupos. La siguiente, por favor. He tomado aquí brevemente, sin agregar nada ni modificar nada, sino únicamente del texto de los comentarios, de que ahora está en estos comentarios lo que se busca es reconocer necesidades específicas para abordar riesgos particulares, ¿no? Y que ahora en las prisioneras de guerra no solo esos riesgos pueden ser físicos o fisiológicos. No, miren ustedes, ahora esos riesgos pueden provenir también de estructuras sociales, económicas, culturales y políticas de una sociedad. Indudablemente los comentarios nos dan una luz para interpretar de una forma diversa los convenios de Ginebra, en este caso específico de los prisioneros de guerra, para darles un cabal entendimiento y una ampliación en ese contexto de esta sociedad que avanza indudablemente en la consecución de derechos. Entonces, algunas reglas indudablemente no se cumplían del 49 con estándares actuales y, por ejemplo, la prohibición de la violación sexual en esos tiempos se interpretaba como un ataque al honor de la mujer y una violación de los derechos familiares. Y ahora no, ahora indudablemente esa es una violación, ¿no? Que atenta contra la integridad física y psicológica de la mujer. Ahora incluso tenemos que las violaciones pueden ser consideradas, ¿no? La violencia sexual puede ser considerada crimen de guerra, puede ser considerada crimen de lesa humanidad, incluso puede ser un acto constitutivo con respecto al genocidio. O sea, indudablemente los conceptos se han modificado invariablemente. Entonces, esta perspectiva nos dice en el último párrafo del presente comentario, analiza entonces estas necesidades específicas de las mujeres internadas como prisioneras de guerra desde una perspectiva de la práctica contemporánea y los requisitos legales. La próxima, por favor. ¿No? Entonces, lo dije anteriormente, en la interpretación en el comentario no solo es el término mujeres, sino también son consideradas como prisioneros de guerra las niñas que fueron capturadas mientras eran reclutadas o asociadas a las Fuerzas Armadas. Aquí el comentario no adopta una visión prescriptiva o de género, de que si las mujeres deben o no participar en el conflicto armado. Esa es una potestad de los estados. El derecho internacional humanitario no ha puesto ahí ningún reparo a esta situación. Las mujeres, más bien, en los últimos años, cada vez están participando en mayor número en las Fuerzas Armadas, están tomando cada vez ya y participando en acciones de combate directamente y están teniendo cada vez más espacios, más espacios. Un ejemplo les podría decir, y si bien no ligado al conflicto internacional ni prisionero de guerra, es que, por ejemplo, por primera vez en la Escuela Naval del Perú, una cadete ha sido seleccionada por su alto rendimiento como la cadete comandante, o sea, la que no lleva a cabo y tiene bajo su responsabilidad todo el manejo del componente de cadetes de la Escuela Naval, por primera vez. O sea, las mujeres indudablemente van dándonos muestras de que en el ámbito militar, cuando ingresan a las escuelas, también tienen un alto rendimiento. Entonces, vean ustedes que frente a ello, a la mayor cantidad de mujeres en Fuerzas Armadas, a los mayores puestos de responsabilidad que van ocupando y
el actuar y participar directamente en tareas operacionales, ¿no? Entonces, indudablemente eso, el comentario no nos dice si deben participar o no, si esa es una situación que más bien no debería ser indudablemente prohibida ni nada de ello, sino que lo que se establece es que haya una igualdad de trato. Eso sí, a las mujeres miembros de las Fuerzas Armadas durante su cautiverio, ¿no? Se sabe indudablemente, y el comentario ratifica, que las mujeres, y aquí viene a estos temas, cómo se amplía esa trilogía de la sexualidad, el sexo biológico, la identidad de género y la orientación sexual. Miren, y es recogida en esta situación cuando el comentario nos habla que las personas privadas de libertad son vulnerables a los malos tratos, incluida la violencia sexual. Y las mujeres y las minorías sexuales y de género corren un riesgo especialmente alto. Realmente con esto nos está viendo el comentario una visión actualizada de cómo se ven estos temas relacionados a la sexualidad y los está trayendo a colación dentro del documento que han elaborado. El respeto, indudablemente, es para todos los atributos esenciales de la persona humana, que incluye convicciones religiosas, políticas, intelectuales y sociales, y además su género y su orientación sexual. Miren ustedes el avance que hay en este tipo de comentarios del equipo de CICR, ¿no? Y respecto a la integridad moral, requiere que la potencia detenedora considere los aspectos de género en la planificación y gestión de los campos de prisioneros de guerra. Eso va en relación a la segunda lámina que les presenté, de cómo cada acción que tomamos, cada planeamiento operacional, y dentro del planeamiento operacional los militares tienen que ver cuáles son las zonas de retaguardia y en qué lugar van a estar los prisioneros de guerra. Bueno, pues en este caso también tiene que ver que hayan condiciones especiales para las prisioneras de guerra, para protegerlas de humillaciones deliberadas o no intencionadas por motivos de género. La próxima. Bien, y para terminar, en la parte de comentarios, un poco, si bien el artículo 14 del convenio 3 nos habla de y enfatiza la prohibición fundamental de la distinción adversa, o sea, no hay que darle más a quien no, sino hay que dar un trato igual. Sin embargo, en la regla 88 del estudio de derecho consuetudinario, cuando habla sobre la noción de distinción de índole desfavorable, eso que significa que está prohibido hacer distinciones entre las personas, sin embargo, es posible establecer distinciones de acuerdo a necesidades apremiantes o urgencias que se puedan dar. Si eso lo equiparamos al ámbito de los derechos humanos, podríamos decir que igualdad es la igualdad entre iguales, la discriminación es una diferencia entre iguales, pero la diferenciación es igual entre desiguales. Entonces, la distinción de índole desfavorable tendría una salida a través de establecer disposiciones de acuerdo a situaciones de urgencia, de apremio, etcétera, y la diferenciación, que sí es válida dentro de los derechos humanos a través de las acciones civiles, también sería aplicable. Entonces, miren acá también, como habló la doctora Costa, esa relación de complementariedad entre el derecho humanitario y los derechos humanos. La próxima, por favor. La última, ¿sí? Bueno, y vamos avanzando. Tengamos las esperanzas de que en la perspectiva de género hay una plena vigencia. La plena vigencia está dada a través de la resolución 1325 del año 2000 de Mujeres, Paz y Seguridad, y numerosas resoluciones que está elaborando y que convoca a la Asamblea General de Naciones Unidas para ver el avance de la resolución 1325, y tiene que ver con la participación de las mujeres en los conflictos internacionales, conflictos no internacionales, en situaciones de terrorismo, en situaciones de postconflicto, etcétera, etcétera. O sea, estamos y en participación en procesos de paz también. Entonces estamos a raíz de la resolución 1325 en un avance y una vigencia de la perspectiva de género. El Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, que es digamos, un socio y colaborador del CICR, ha elaborado y ha emitido hace poco un manual de incorporación de la perspectiva de género en las operaciones internacionales, y el mes pasado se realizó un taller de más de un mes de duración con más de 40 profesionales de distintos lugares de América Latina y España, un taller sobre la incorporación ahora de la perspectiva de género, miren ustedes, en situaciones de conflictos armados no internacionales, en otras situaciones de violencia y postconflicto. Para ir acabando, lo medular, los centros de formación de las Fuerzas Armadas. Y reitero lo que dije hace unos minutos, quienes van a aplicar estos temas durante los conflictos armados son los militares, los que van a manejar los prisioneros de guerra son los militares. Entonces los militares indudablemente tienen que tener el conocimiento cabal, no solo de lo que dicen
el convenio 3 en este caso, sino estos comentarios tienen que ser difundidos y tienen que ser enseñados en estas escuelas, ¿no? Y ese paradigma de implementación, prevención, participación y protección, la doctrina militar como una guía que guía el comportamiento de la fuerza militar, la disciplina como una norma de control y sanción. O sea, hay mecanismos dentro de las Fuerzas Armadas para el adecuado cumplimiento y manejo y aplicación de los convenios de Ginebra, y en este caso una educación en estos comentarios para que puedan los militares también tener estos nuevos conceptos y puedan actuar acorde a las situaciones que se les van presentando. Y finalmente, el rol de los comandantes, como los que tienen que ser los supervisores, de que realmente lo que está escrito en las órdenes operacionales se cumplen, y si esas órdenes operacionales están respetando la perspectiva de género, entonces indudablemente creo que el manejo de las prisioneras de guerra va a ser un manejo más adecuado. Entonces, tenemos esperanzas y estos comentarios creo que nos abren muchas posibilidades en que aún en situaciones de tanta crisis, de tanta violencia como los conflictos armados, el espíritu de humanidad que guía el CICR, que guía sobre todo el derecho internacional humanitario, se hace presente. Únicamente eso. Muchas gracias. Y quedamos para el comentario posterior. Gracias. Al contrario, muchas gracias, capitán Víctor González, por tratar el tema de la actualización del convenio 3 en lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Sin lugar a dudas, esta actualización ha pasado por el enorme desarrollo normativo de los derechos humanos, en particular los regímenes que tratan sobre los umbrales de protección y de garantías de los derechos de las mujeres, del sistema interamericano, del sistema de Naciones Unidas. Y un tema muy, muy importante que acaba de señalar es cómo se ha trazado en Naciones Unidas a través de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, toda una agenda de trabajo dentro del Consejo de Seguridad para dar una especial atención al tema de la perspectiva de género. Creo que esta agenda de la 1325 es importantísima porque ha marcado realmente una evolución muy positiva para el trato en conflicto armado a las mujeres. Y creo que también vale mucho la pena señalar que en gran parte de los ejércitos y las fuerzas armadas de los países, por lo menos de nuestra región de América Latina y del Caribe, hay en los manuales y hay en la práctica ya toda una incorporación de las mujeres en las tomas de decisiones a muy buen nivel. Entonces, pues va adelante esta agenda. Qué bueno que el capitán nos ha hecho este recuento tan valioso y cómo lo vincula con el comentario al convenio 3 de Ginebra. Yo he recibido algunas preguntas para nuestros invitados. Una de ellas me la han hecho directamente a mi correo electrónico. Señala, pregunta para la doctora Juana. ¿Considera que es importante analizar y desarrollar de manera específica el derecho internacional de los derechos humanos en lo relativo a las normas que aplican a prisioneros de guerra y personas detenidas en paralelo a desarrollar interpretaciones del DIH? Y una segunda, que esa la captamos en el chat de Facebook Live, que esta creo que puede ser para Jean-Marie o cualquiera que la quiera contestar. Acerca de los comentarios sobre los acuerdos de Ginebra, ¿cuál es la postura que se tiene frente a los mercenarios? ¿Serían considerados también prisioneros de guerra? Entonces, me gustaría iniciar con estas dos preguntas para la doctora y para Jean-Marie, y tomaríamos un par más que ya tengo aquí. Adelante, por favor. Juana, ¿quieres empezar? Sí. Muchas gracias. La verdad, estaba con el internet súper intermitente, entonces espero haber entendido de la convergencia entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos respecto a las personas detenidas en prisioneros de guerra. Así es. Es así, ¿cierto? Es que sí. Muchas gracias.
Bueno, respecto a esa pregunta, yo creo que efectivamente los comentarios tienen una visión muy acertada respecto de la convergencia del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en ciertas situaciones, tomando en consideración que esto se superpone en ambos regímenes y que los derechos humanos aplican tanto a situaciones de paz como a situaciones de conflicto. Y en particular, frente a los detenidos, ahí yo quisiera hacer dos apreciaciones. La primera, no estaría la respuesta como decir que frente a las detenciones y condiciones de detención aplican todas las mismas reglas del derecho internacional de los derechos humanos, puesto que justamente el estatuto del combatiente y las reglas de guerra tienen reglas específicas relacionadas con el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, para analizar la arbitrariedad de la detención, no necesariamente podrían aplicar reglas de derecho internacional de los derechos humanos, que en el marco, digamos, de normalidad pueden existir muchas más reglas que las que podrían exigirse en el derecho internacional humanitario. Sin embargo, respecto de las condiciones de detención, habría algunos que se convergen especialmente respecto de lo que es el artículo 3 común del principio de humanidad, normas que se derivan no solo del derecho internacional humanitario, sino también de los derechos humanos. No obstante, de nuevo, Me parece que hemos perdido la conexión con la doctora Cosa. A ver, ¿nos escuchas, doctora? Creo que se perdió su conexión. Ahora que vuelva, le damos el uso de la palabra y te pediría si nos puedes ayudar con esta pregunta que nos formulan sobre los prisioneros, sobre los mercenarios y si pueden considerarse conforme al DIH como prisioneros de guerra. Es para mí, ¿no? Sí. Sí, gracias. Sí, en 1949 la pregunta de el tema de los mercenarios no existió. Y entonces el tercer convenio no dice nada sobre este tema. Es solamente con el protocolo 1 en 1977 y sobre todo a la luz de la decolonización, que el tema de los mercenarios existe y que es el protocolo 1 que dice que los mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra. Y después hay una definición de los mercenarios en el protocolo 1 que es muy, muy restringido. Entonces es muy difícil para probar que alguien es en realidad un mercenario. Entonces, y también quiero decir que en la zona de combate, cuando las Fuerzas Armadas, el ejército, captura a un combatiente, no puede saber en este momento que una persona es o no es un mercenario. Entonces, en realidad, van a tratarlo como prisionero de guerra y solamente son los países que han ratificado el protocolo 1 y que siguen la definición de mercenarios en el protocolo 1 que pueden perseguir a estas personas y proveer que son mercenarios y entonces no darles el derecho a este estatuto. Pero en el primer momento, en la captura, pienso que tienen que dar el tratamiento de prisionero de guerra porque no pueden saber si o no esta persona es un prisionero de guerra. Entonces tenemos cuenta del hecho que sí, hay varios países que no han ratificado el protocolo 1, entonces que no siguen esta regla del artículo 47 del protocolo 1, porque por ellos no es importante la razón si alguien se combate porque ha sido pagado mucho dinero quizás, que no es nacional del país, del ejército, que no tenemos que diferenciar entre estas personas mercenarios o no. Es que lo quiero decir, pero va a ser más clarificación en el comentario actualizada, evidentemente en el protocolo 1, pero sobre el tercer convenio
es que mercenarios no es un estatuto, y los países que no han ratificado el protocolo 1, sí, continúan a no hacer la diferencia entre mercenarios y combatientes regulares de los ejércitos. Gracias. Al contrario, gracias. Hay dos preguntas más. Una para la profesora Acosta. No sé si ya nos escucha. Aquí estoy, sí, Sí. un poco intermitente, pero aquí estoy. Sí, mira, nos preguntan si podrías desarrollar un poco más la mención hecha al caso de Gaddafi, al Islam Gaddafi, en cuanto al voto separado de la jueza Luz del Carmen Ibáñez, y sobre todo cómo afecta la idea del estatuto de prisionero de guerra en el derecho internacional humanitario actual. Y también si quieres cerrar el comentario, la respuesta que estabas formulando antes de que se fuera la transmisión, pues ahora es el momento. Adelante. Muchas gracias. No, frente a la parte, simplemente concluir que yo soy muy avión. Pues parece que se ha ido de nuevo la conexión. Entonces, comparto otra pregunta del público, ya sea para el capitán de navío o al consultor jurídico, si la quieren contestar. Preguntan, ¿cuál es el procedimiento y la sanción en caso de que violen los derechos de los prisioneros de guerra? Es decir, estamos hablando de toda una gama de normas protectoras el trato debido a los prisioneros de guerra. ¿Qué pasa cuando se violan estos derechos? ¿Y cuál es el procedimiento? También se pregunta. Yo se lo dejaría a nuestro colega, en virtud de que, pues, como en México no estamos en guerra, no me atrevería a aventurarme, entonces mejor alguien de las Fuerzas Armadas. Gracias. Sobre todo por la experiencia del capitán de navío que, pues como vimos, ha estado muy involucrado con estos temas durante muchos años. Adelante. Ok, gracias Alejandro. O bueno, a los dos Alejandro, o uno por cederme la pregunta y el otro el uso de la palabra. Adelante. En el caso de Perú, bueno, tampoco estamos en guerra, no hay un conflicto armado, pero tenemos procedimientos, puesto que nosotros ratificamos en el año 1955 los 4 convenios de Ginebra, dentro de ellos el tercero. Entonces ahí indudablemente esos tratados internacionales que son vinculantes se hacen obligatorios dentro de la legislación nacional. Para ello existen a los militares. En el Perú existe el fuero militar policial. Entonces, todos los delitos de función que tienen que ver con el accionar del militar en el ejercicio de su función como un acto de servicio, indudablemente son ligados a la justicia militar. Están tipificados dentro del Código Penal Militar Policial, tienen un debido procedimiento y son sancionados como corresponde. Ha habido una discusión en los últimos años en el Perú en relación a la competencia del fuero militar o del fuero común en relación a los delitos del derecho internacional humanitario. Esa es una discusión que se mantiene abierta, donde varios artículos que estaban en el Código Penal Militar fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional a través de una sentencia de acción de inconstitucionalidad y fueron remitidos al fuero común. Entonces hay una discusión grande todavía, puesto que el militar tiene una razón de ser, y es el militar justamente está formado para actuar en escenarios de conflictos armados, sobre todo internacionales, e indudablemente de ahí deriva la figura y el estatus de prisionero de guerra. Entonces los militares deberían ser quienes tengan esa competencia. Y además, si es que cometen algún tipo de delitos que tengan que ver con el maltrato, ¿no?, o abusos contra prisioneros de guerra, sea el fuero militar el que los tenga que juzgar. Pero en el Perú, le reitero, hay una discusión sobre la competencia de quién juzga a los militares que cometan delitos, en el caso contra prisioneros de guerra, discusión abierta, ¿no es cierto?, pero que todavía está. Pero sí existen procedimientos, o en el fuero militar o en el fuero común, para sancionar a militares que pudieran haber cometido crímenes de guerra o delitos contra el derecho internacional humanitario. En el Perú, la jurisdicción o los órganos jurisdiccionales sí son capaces y competentes para hacer nuestros propios juzgamientos. Si no, consideremos, por ejemplo, las sentencias emitidas
contra Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? El líder de ese movimiento terrorista criminal Sendero Luminoso en la década de los 80 y 90, y el Poder Judicial peruano se bastó para poder emitir una sentencia adecuada y además con altos parámetros ligados a la aplicación de derecho internacional humanitario, no solo convencional, sino también de carácter consuetudinario. Eso es lo que les podría decir. Muchas gracias. Y una pregunta para Jean-Marie que nos plantean de la siguiente manera. Además de la práctica y decisiones de tribunales internacionales, ¿qué tanta relevancia han tenido en el desarrollo de los comentarios la práctica doméstica y las decisiones de los tribunales nacionales? Jean-Marie, no sé si quieres comentar sobre esto, ¿no? La influencia del desarrollo doméstico y de decisiones de tribunales nacionales para los comentarios. Sí, estos dos elementos, práctica doméstica, por ejemplo, los manuales militares y decisiones nacionales, han sido muy influentes en la actualización del comentario. Por ejemplo, en artículo 4 y otros comentarios hablamos del caso Noriega, por ejemplo, y hay otros ejemplos del tratamiento del estatuto de prisionero con decisiones de tribunales domésticos. Domésticos. Y entonces es un elemento en la práctica anterior que he mencionado, la práctica ulterior, perdón, que cuenta, no solamente es práctica internacional, también es práctica doméstica. Muy bien. Y sobre el tema de las violaciones, quiero solamente añadir que hay dos artículos interesantes en el tercer convenio. El primer es artículo 78, que son las quejas y solicitudes de los prisioneros ellos mismos. Y también hay elecciones para representantes de los prisioneros, porque si hay cientos o miles de prisioneros, no todos pueden quejarse, pero eleccionar representantes que ellos van a quejarse con las autoridades militares. Y hemos visto en nuestras investigaciones que esta es una realidad, que hay estas elecciones y que los representantes se han quejado. Y también el artículo 126 en el convenio mismo, son las visitas del CICR a los prisioneros de guerra, que sabemos que cuando tienen luego que son una garantía a que estas quejas pueden hacerse, y también que el CICR puede visitar a todos los lugares donde se encuentran prisioneros, y este es una garantía importante para evitar violaciones o corregir a violaciones que sí han luego. Gracias. Gracias. ¿Ya nos escuchas bien? Ya estoy, sí, ya me Sí, conecté. bueno, te damos la palabra nuevamente para cerrar ese comentario que estabas haciendo sobre el tema de la Corte Penal Internacional y terminar tu primer comentario que también quedó interrumpido. Adelante. De verdad, mil disculpas, me disculpo por estos problemas de conexión. No, simplemente sobre el primer comentario, simplemente quisiera terminar diciendo que yo sí creo que es importante analizar que el derecho internacional humanitario, en mi criterio, sigue siendo ley especial en el marco de los conflictos armados y en el marco también del convenio 13 y de los prisioneros de guerra, incluido también la arbitrariedad de la detención, sin perjuicio de que haya ciertas convergencias con los derechos humanos. Y por eso de ahí la importancia de profundizar en el debate de qué significaría arbitrariedad en la detención en un marco del conflicto armado no internacional. Eso por un lado. Y frente al voto de la jueza peruana en el caso Gaddafi, no es que propiamente vaya a afectar el tema del estatuto de prisionero de guerra. Yo lo estaba mencionando, era más por una cuestión de marco general que está muy relacionado también con el estatuto del combatiente, que es un tema muy unido al tema de prisioneros de guerra, y es pensarse que las amnistías, como lo afirma la jueza o es la posición de la jueza en el voto concurrente, las amnistías del 6.5
solamente aplican frente al Estatuto del Combatiente, al privilegio del combatiente retroactivo, es decir, que solamente serían aplicables para conductas cometidas estrictamente en el marco de las hostilidades cuando se respeta el derecho internacional humanitario, no permite ver en su totalidad la finalidad del artículo 6.5, que es finalmente lograr la reconciliación. Y este es un debate muy importante en Colombia, porque las amnistías en Colombia al final de las hostilidades han sido pensadas en vía del artículo 6.5 del protocolo 2, no solo frente a conductas estrictamente relacionadas con las hostilidades, sino en un marco más amplio que permite lograr la reconciliación. Y de ahí, digamos, mi visión es más la de la Corte, la que adoptó la Sala de Apelaciones, en el sentido de considerar, o más bien evadir un poco la discusión sobre el alcance del artículo 6.5, cuestión que podría ser analizada posteriormente en otros comentarios del Comité Internacional de la Cruz Roja. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por este complemento a las respuestas previamente iniciadas. Y hay otro tema que yo estoy integrando a partir de 2 o 3 comentarios que han llegado. Es decir, el cuestionamiento principal es si es necesario reformar o elaborar nuevas normas en materia de derecho internacional humanitario a través de otro protocolo, dado que las normas actuales, aún con estas interpretaciones, como se han comentado en esta sesión, parecen quedar limitadas frente a necesidades contemporáneas. Creo que la pregunta es si efectivamente esto es así, si las normas ya no dan para regir en situaciones contemporáneas, aún con la interpretación a partir de desarrollos en tribunales, a partir de desarrollo normativo en otras ramas del derecho, como el penal y como los derechos humanos que hemos visto, y si es necesario o se ha pensado, pregunta alguien, reformar los convenios de Ginebra o complementarlos con un nuevo protocolo adicional. Creo que esta es una pregunta de Jean-Marie de siempre, en muchos eventos del comité en los que me ha tocado estar, surge esta pregunta. No sé si también, pues desde la observación del desarrollo del derecho internacional, el consultor nos quisiera compartir algo. ¿Cómo lo ven en términos de vigencia del DIH? Sí, si me lo permiten, en representación de un Estado parte de los convenios son vigentes y nuestra posición es que el reto no está en tratar de ajustar el lenguaje a las nuevas realidades, sino en que tengan una aplicación y una ejecución extendida entre todos los estados. Ese es el reto. Nos parece, y en lo personal coincido con la posición que ha mantenido México, es que los convenios son suficientes para irse actualizando a partir de estos comentarios y estas interpretaciones judiciales a las nuevas realidades, como podríamos tener las cuestiones de ataques cibernéticos, por ejemplo, ¿no? O armas automáticas. Pero el reto no es estar modificando un convenio, que sería en extremo difícil, sino únicamente impulsar su aplicación extendida e ir participando en estos foros de reflexión académica para ir ajustando la interpretación de lo que es. Desafortunadamente, los conflictos continuarán, los enfrentamientos bélicos continuarán, y lo único que cambia es la forma como se van generando. Hasta ahí, Alejandro. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario sobre esto? Quiero añadir, sí, que sería quizás útil desarrollar el DIH, sobre todo en el tema de los detenidos en conflictos armados no internacionales, donde existen muy pocas reglas, pero como sabemos que es muy difícil hoy en día adoptar nuevas reglas con 194 estados de tomar de acuerdo sobre nuevas reglas. Es muy difícil, no solamente en el tema de derecho internacional humanitario, pero también la biodiversidad o la protección del medio ambiente o todos los temas en las Naciones Unidas. El trabajo hoy en día es más difícil. Fíjense que en 1949, en la Conferencia Internacional en Ginebra, había unos 50 países representantes, sobre todo
europeos y de América Latina, y algunos otros como Japón y Estados Unidos. Y entonces, de 50 en 1949, ahora estamos a 194. Entonces, es claro que en cada tema, en cada reto de derecho internacional es más difícil para adoptar nuevas reglas. Y es por que trabajamos en la clarificación de las reglas existentes, como los comentarios. Gracias. Muchas gracias, Jean-Marie, por esa explicación, y desde luego que no hay no está estática, digamos, la discusión sobre la vigencia del derecho internacional humanitario a pesar de las dificultades que hay hoy en día para interpretarlo en el sentido estricto de la norma plasmada en 1949, pero sin lugar a dudas hay esfuerzos muy relevantes para darles vigencia a las situaciones contemporáneas. Entonces, muy importante lo que dijo el consultor jurídico de México también. Las normas hay que cumplirlas también, ¿no? Las tenemos ahí, muchos estados somos parte, y es gran parte de lo que fortalece el régimen, pues es el cumplimiento por parte de todos de los alcances de estas normas. Yo quisiera despedirme de ustedes, cerrar la transmisión. Ya llegamos a la hora en la que tenemos que cerrar, pero no sin antes dar las gracias a la maestra Juana Costa, a Jean-Marie Henkerts, al consultor jurídico Alejandro Celorio y al capitán de navío Víctor González por su participación, por su generosidad de compartir con nuestro auditorio, junto con la oficina en México y Centroamérica del Comité Internacional de la Cruz Roja, pues temas tan relevantes como los comentarios actualizados al convenio 3 de los convenios de Ginebra de 1949. Como señalamos hace unos momentos, vamos a dejar publicado en nuestra página web y en nuestras redes sociales este programa para quien quiera profundizar y pues comunicarse directamente con alguno de los ponentes. Entonces, pues cerramos la transmisión. Muchísimas gracias desde la Ciudad de México y nos vemos en la próxima. Gobierno de México.